Estamos en la semana número 10 y vamos a estudiar sustituciones trigonométricas. Existen únicamente tres tipos de sustitución. En este caso, hay que diferenciar claramente cada una de ellas. Si la variable está primero, la sustitución correspondiente está basada en una secante. Si ocurre lo contrario, está basado en una función seno. Y finalmente, para la suma, que es un caso completamente distinto a los dos anteriores, es una tangente. Es importante porque la sustitución para resolver integrales es única, no pueden estar combinadas. O sea, si aparece una expresión de este tipo, tiene que de ley ser el secante. Caso contrario, el seno o la tangente. Y también es importante considerar que es el número que va elevado al cuadrado. Entonces, para nuestro ejemplo, hemos escrito esta integral y además he escrito también el número como potencia cuadrada, es decir, el 4 elevado al cuadrado corresponde a 16. La sustitución que vamos a usar corresponde al primer caso, donde x tiene que ser igual a aquel número que se eleva al cuadrado, no 16, sino más bien 4, ¿sí? Porque 4 está al cuadrado y tiene precisamente la expresión que tenemos ahí. Y esto va multiplicado por la función secante. Hay que tener cuidado, no es lo mismo que si yo pongo esto, 16 aquí, y pongo acá 16. Eso no pasa. Tiene que ser el número que está elevado al cuadrado, y ese es 4, no es 16. Entonces ponemos aquí 4 y multiplicamos por la secante. Además de reemplazar la variable x, que ya podemos hacerlo aquí, tengo que cambiar también el diferencial. Tenemos que recordar también las derivadas y las derivadas de estas tres funciones. Para ello voy a escribirlas acá. La derivada con respecto a phi, ejemplo dado que puse ese ejemplo, para la secante eso es secante por tangente. Por otro lado, para la función seno, esa de hecho es muy fácil, es el coseno de phi. Y finalmente, para la función tangente, recordemos que su derivada es de secante cuadrada. Aquí tenemos la secante, así que la derivada es secante por tangente, multiplicado por el diferencial, es decir, esto. El diferencial nada más se despeja, pasa acá. Luego, reemplazamos esto dentro de la integral. Y nos queda lo siguiente, tenemos la integral de la raíz de 16 secante cuadrado de phi menos 16 sobre 4 secante de phi por 4 secante de phi por la tangente de phi por el diferencial de phi. Podemos simplificar lo que se pueda, por ejemplo este 4, esta secante también, y de aquí notemos lo siguiente, hay un factor común que es 16. Eso lo escribo dentro de la raíz, acá ya no me quedó nada, y acá nada más multiplica por la tangente por el diferencial. La raíz se puede distribuir término a término, y la raíz de 16 es 4, eso puede salir fuera de la integral, y me queda únicamente la raíz de secante cuadrado de phi menos 1 por la tangente de phi y su diferencial. Además, tenemos que recordar las identidades trigonométricas típicas. Recordemos que secante cuadrado de phi es igual a 1 más tangente cuadrado de phi. Si despejamos uno al otro lado, secante cuadrado menos 1 es equivalente a tangente cuadrado de este ángulo. Es decir, en lugar de escribir esto, coloco este valor. Entonces tenemos 4 de la integral de raíz de tangente cuadrado de phi por tangente de phi por el diferencial. Simplifico y me queda tangente por tangente, eso es tangente cuadrada. Entonces tengo 4 que multiplica a tangente cuadrado de phi por el diferencial de phi. Tangente de phi es esto, secante cuadrado menos 1. Reemplazamos eso, entonces tenemos la integral de secante cuadrado de phi menos 1 por el diferencial.
Entonces, quiere decir que 4 multiplica a la integral de la secante. La integral de la secante es la tangente. Recordemos del hecho de la antiderivada. Yo lo voy a escribir aquí. La integral de secante cuadrado de phi con respecto a phi es la tangente más una constante. Eso voy a usar aquí. La integral de la secante cuadrado es la función tangente. Menos la integral de diferencial es simplemente el ángulo. Y esto suma una constante. Pero no puedo dejar la solución así. En un inicio la integral dependía de x. Por lo tanto, debo tomar en cuenta que debo cambiar esa variable. Tengo que quitarla de ahí. Entonces vamos a hacer un pequeño cambio. Para hallar phi, debo de despejar de aquí la secante. Esto es x cuartos. Solamente he hecho un despeje. De aquí también despejamos phi. Nos queda el arco secante de x cuartos. Con la información que tengo aquí puedo dibujar un triángulo rectángulo y colocar valores sobre él. La secante es una función que por definición es la hipotenusa, de esto, sobre su cateto adyacente, 4. El lado que me sobra corresponde a la raíz que aparezca en la integral, es decir, x al cuadrado menos 16. Eso no se lo piensa dos veces, es simplemente la raíz que aparezca ahí. Luego, extraemos la función que yo necesito, en este caso una tangente. Phi ya lo tengo, está aquí, de phi para reemplazar, pero me falta la tangente. Entonces la tangente para el ángulo phi es cateto opuesto, es decir, esto, raíz de x cuadrado menos 16 sobre cateto adyacente, 4. Coloco esto aquí y de esa manera termino con el ejercicio. Entonces tendríamos 4 que multiplica la tangente, es decir, raíz de x al cuadrado menos 16 dividido para 4 menos 4 que multiplica a phi, es decir, el arco tangente, mejor dicho, el arco secante, es lo que he escrito ahí arriba, de x cuartos más c. Simplifico 4 y finalmente obtengo que esto es raíz de x cuadrado menos 16 menos 4 arco secante de x cuartos, sumado a una constante. De esa manera he resuelto el ejercicio mediante una sustitución trigonométrica adecuada y además única. Si aquí en lugar de restar sumara, la sustitución hubiese incluido acá la función tangente. Si hubiese pasado lo contrario, si hubiera estado restando 16 de x cuadrado, hubiera usado la función sen. Y el proceso es totalmente idéntico, exactamente lo mismo. Notemos también que el triángulo no se dibuja al inicio de la integral, sino se dibuja al final para poder simplemente cambiar el ángulo phi por la variable original. No se debe dibujar al inicio porque puede haber confusiones. Al inicio lo que sí necesito es el cambio de variable, o es decir, la sustitución, la derivada e introducir eso automáticamente dentro de la integral y desarrollar. Y de esa manera ya hemos resuelto el problema. Esas son las sustituciones.